El hombre al que curó Jesús llevaba mucho esperando la oportunidad de bañarse en sus aguas. Y lo que ha descubierto Shimon Gibson encaja en la historia. Los escalones de la época de Jesús están muy bien conservados. Como pueden ver, hay una serie de escalones con un descansillo entre cada tramo. Esos rellanos encajan bien con la historia del Evangelio de San Juan, que dice que los enfermos se metían en la piscina y Jesús hacía los milagros. Los enfermos eran llevados a descansar en los rellanos de los escalones y a bañarse en sus aguas, porque hacían burbujas y se volvían rojas como sangre. Shimon Gibson investiga el sistema oculto de túneles y pozos que regularon el paso del agua a la piscina de Bethesda. Esto era lo que producía el famoso burbujeo. Esta es la zona de las compuertas. Hay dos aberturas, una más grande arriba y otra más pequeña en el fondo. Las compuertas controlaban de manera precisa la profundidad del agua de la piscina. Se podía acceder a ellas a través de un pozo vertical de 15 metros abierto en la roca. Voy a ver si puedo. Estoy subiendo por aquí para demostrar cómo lo hizo la gente de aquella época. Aproximadamente por aquí habría un sistema de poleas que habrían usado para subir la compuerta. Un duro trabajo, pero fue un sistema ingenioso. Shimon también ha encontrado una explicación a la aparente presencia de sangre en el agua. En esta roca se ve una fisura y en ella hay tierra rojiza. Dentro del muro del túnel cortado entre las dos piscinas es incluso más roja. Cuando el agua pasaba hacia la piscina septentrional, los que se metían para purificarse pensarían que era sangre lo que salía del agua. Al mismo tiempo, el monte del templo rebosaba con sangre de verdad, porque cuando un peregrino ya estaba purificado, su siguiente obligación era ofrecer el sacrificio de un animal. En momentos de grandes celebraciones como la Pascua, que llevó a Jesús a la ciudad en los últimos días de su vida, se mataban gran cantidad de animales a la hora. Era un sacrificio a escala casi industrial. En Pascua se sacrificaban varios miles de corderos en un solo día. Este es el entorno de los últimos días de Jesús. Tenemos una imagen clara de cómo era Jerusalén en la época en la que fue detenido, juzgado y condenado. Pero muchos quieren saber aún más. Situar los lugares donde ocurrieron los hechos. No solo son historiadores y arqueólogos. Todos los años, cientos de miles de peregrinos llegan a la ciudad con la esperanza de caminar por donde lo hizo Jesús. Pero en 2000 años de reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido y también las historias. Se ha hecho difícil separar la realidad del mito. Un claro ejemplo es el lugar donde Jesús hizo su última cena. Desde entonces, el modo en que partió el pan dio lugar a la comunión en las misas cristianas. Y por eso viene tanta gente a esta sala, la Senecal o habitación superior en el monte Sión, porque muchos creen que ocurrió aquí. La arquitectura de la habitación, que hoy es identificada como la de la Última Cena, es muy posterior a la época de Jesús. Los arcos o las bóvedas de crucería de la sala son de estilo medieval. Es una arquitectura que no llegaría hasta 1000 años después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecen al siglo XII, cuando los ejércitos cruzados europeos luchaban con las fuerzas musulmanas por el control de Tierra Santa.
No tenemos pruebas arqueológicas de que la última cena se celebrara en esta sala, ni siquiera en la zona donde está situada. Es la tradición que ha identificado el lugar como escenario de la última cena. En este lugar se alzó una de las primeras iglesias cristianas, pero también hay una mezquita y acoge otros edificios. Es posible que la última cena se celebrara en una casa particular de Jerusalén. Habría tenido un aspecto completamente diferente del de la iglesia. Habría sido en una casa normal. El techo habría tenido sencillas vigas de madera y no habría arcos y bóvedas como las que vemos hoy. Los evangelios dicen que después de la última cena, Jesús se marchó con 3 de sus discípulos al huerto de Getsemaní. De nuevo, es difícil determinar la situación exacta, pero está claro que fue al pie de lo que hoy se conoce como Monte de los Olivos. Getsemaní significa molino de aceite. El huerto de Getsemaní parece ser un pequeño recinto situado en la parte superior de lo que conocemos como Monte de los Olivos, al noreste del templo, al noreste de la ciudad. Parece ser el lugar donde Jesús subía a orar la noche anterior a ser detenido. Tras una noche de oración, fue apresado por hombres que actuaban en nombre de las autoridades del templo. Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní antes del amanecer, en la hora más oscura antes del amanecer. La pregunta es, ¿dónde fue llevado? Este es el gran desafío de los investigadores: trazar la secuencia de los hechos conocidos como la Pasión de Cristo. 2000 años después intentarán reconstruir los pasos que llevaron a Jesús hasta su crucifixión. Los evangelios coinciden en que después de su prendimiento, Jesús fue llevado a la residencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Esto tiene sentido histórico. El Imperio Romano ejercía un férreo control sobre la ciudad. Una gran decisión política, como la ejecución de un aparente rebelde o un revolucionario como Jesús, debía ser tomada por un representante de Roma. De nuevo, la tradición vuelve a ir unida a un lugar concreto. En este caso, a donde Jesús fue azotado, sometido a escarnio y sentenciado. Generaciones de peregrinos han creído que ocurrió en la Fortaleza Antonia. Era el cuartel general de la guarnición romana destacada en Jerusalén. Ahora queda poco de ella, pero los investigadores han logrado reconstruirla a partir de textos antiguos. Situada en la esquina nordeste del templo, era una construcción con forma de bloque con 4 enormes torres, cada una de 15 metros de altura. La fuerte dominación romana hizo que la fortaleza Antonia quedara asociada a Pilato y al juicio de Jesús. Hoy apenas queda nada. Buscando pruebas, Jody Magnes se dirige a una zona pavimentada identificada como el Litostratos, supuestamente unida a la fortaleza y al lugar donde Jesús fue coronado de espinas. El Litostratos es mencionado en los Evangelios como el lugar donde Jesús fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato. Los peregrinos cristianos que llegan a Jerusalén veneran este lugar. El problema es que la ciencia no respalda esta versión de la historia tradicional. De hecho, gracias a la arqueología, sabemos que este pavimento no existió en tiempos de Jesús. Se hizo después, en el siglo II, por orden del emperador Adriano, como parte de un mercado que construyó aquí. Durante siglos, los peregrinos han recorrido un camino que comienza en la fortaleza Antonia, por el que Jesús debió llevar la cruz. Es la llamada Vía Dolorosa. Por tradición hemos adoptado 14 estaciones en las que la gente se detiene para recordar lo que sufrió Jesús. Pero apenas hay pruebas de que este sea el camino correcto.
Puede que la gente esté equivocada al creer seguir los pasos de Jesús en el punto y lugar donde se enfrentó a Poncio Pilato, donde los soldados lo tuvieron en cautividad y donde le clavaron la corona de espinas. La afirmación de que este es el camino que siguió Jesús está basada en una idea errónea, que la residencia de Pilato y el cuartel general de las tropas eran el mismo lugar. Los datos recientes sugieren que Pilato probablemente vivió en otro edificio, un palacio construido por Herodes. Ahora sabemos que, en contra de la tradición medieval, el juicio de Jesús se habría celebrado en el viejo palacio de Herodes el Grande, el Praetorium, donde estaría alojado el gobernador Poncio Pilato. No se han encontrado rastros de este palacio, pero sabemos que estuvo situado al suroeste del templo. Y si esta fuera la residencia de Pilato y Jesús fue llevado hasta allí, entonces no habría seguido la vía dolorosa. El Jerusalén moderno no es la ciudad que conoció Jesús y es casi imposible que nadie pueda seguir el mismo recorrido que hizo él. Para la mayoría de los peregrinos, lo verdaderamente importante es la dimensión espiritual del camino. Hay pruebas que sugieren que sabemos dónde murió y fue enterrado. Las escrituras hablan del Gólgota, el lugar de la calavera, como el sitio donde murió. Hoy, como han hecho durante 1500 años, los creyentes dicen que ese lugar estuvo aquí, donde se alza la iglesia del Santo Sepulcro, en el centro de Jerusalén. Se cree que este lugar fue convertido en iglesia 300 años después de la muerte de Jesús. Pero algunos eruditos dicen que no podría haber sido el lugar de la muerte y entierro de Jesús, porque el Evangelio afirma que esos hechos ocurrieron a extramuros, ya que la ley judía prohibía la ejecución o enterramiento dentro de la ciudad. Jerusalén era diferente entonces. El Gólgota estaba fuera de la ciudad en la época de Jesús, pero ahora está dentro de los límites de la ciudad. Basándonos en excavaciones arqueológicas, ahora sabemos que la zona de la iglesia del Santo Sepulcro, en particular la rotonda, formó parte de un cementerio mucho mayor. En otras palabras, esta zona estuvo fuera de los muros de la ciudad, no dentro de sus límites. En un extremo de la iglesia, Jody Magnes encuentra pruebas de que aquí se hicieron enterramientos hace 2000 años. Aquí vemos un ejemplo de la típica tumba judía de Jerusalén en tiempos de Jesús. Estas tumbas eran huecos tallados en la roca, nichos hechos en las paredes de las cámaras funerarias. Todo encaja. El peso de la evidencia sugiere que este sí podría haber sido el lugar de enterramiento. Arqueológicamente hablando, la ubicación de las tumbas judías en este lugar nos hace pensar que quizá fue aquí donde Jesús fue crucificado y enterrado. Jerusalén es una ciudad extraordinaria y podemos recrear una detallada imagen de cómo fue hace 2000 años. Hemos sido capaces de reconstruir el siglo I de Jerusalén física y espiritualmente. Algunos restos hemos tenido que excavarlos porque estaban ocultos bajo el suelo, pero otros siguen ahí, formando parte importante de la ciudad de Jerusalén. Reconstruyéndola, hemos conseguido una imagen de un tiempo y una vida que, sea cual sea nuestra religión, tuvo un importante papel en la forja de nuestro mundo.